Buen día para todos. Este es el primer repaso complementario de nuestra clase de imagen ilustrada. En esta sesión vamos a introducir herramientas básicas para comenzar a hacer práctica de pintura digital. Vamos a dar algunas recomendaciones, hablar de algunos procedimientos que pueden usar para empezar a utilizar bien su tablet digital, y vamos a dejar también algunos atajos que sería bueno que memorizaran para que su práctica sea mucho más ágil. De entrada les recuerdo, es una muy buena idea que memoricen la ubicación, atajo y contenido de los paneles más importantes que tiene no solamente Photoshop, sino el programa de manipulación de píxeles que ustedes estén utilizando. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Con frecuencia, cuando nosotros abrimos Photoshop, el panel o los paneles de herramientas que están disponibles están configurados de tal manera que tengamos los elementos básicos esenciales para empezar a trabajar. Generalmente, quien abre Photoshop por primera vez verá el panel de aspectos esenciales. Tiene algo de información útil y tiene algunos paneles que no son específicamente relevantes para comenzar a hacer una práctica de pintura. Importantísimo, sin distinción del programa que estén usando, el panel de capas, que siempre esté a la vista. También que tengan la historia. La historia nos permite regresarnos cierta cantidad de pasos presionando el comando Control Z. También tengo aquí a la vista mi panel de pinceles. Y tengo también el panel de ajuste de pincel, donde yo puedo manipular las condiciones y los parámetros de la huella con la que yo voy a empezar a pintar. También tengo el panel de color y el panel de muestras de color. Muestras de color es muy útil cuando estamos trabajando los colores específicos, por ejemplo, que pertenecen al trabajo de un cliente. Pero para el trabajo de pintura, en lugar de estar pensando en muestras específicas de colores planos, es mejor tener claro nuestra paleta, nuestros referentes y el tipo de técnica que vamos a utilizar. Muy importante esto, el panel de color desde hace un par de versiones de Photoshop tiene también el llamado cubo de tono, que es este espacio, yo sé que es un cuadrado, pero se le llama cubo de tono, donde yo puedo mirar con mucha especificidad el matiz que voy a utilizar para pintar. Es muy importante que este panel no esté oculto, colapsado en una columna, sino que esté siempre a la vista, porque lo podemos llegar a usar como si fuera la paleta de color de materiales análogos. Otra cosa es que si bien yo entiendo que cada uno tiene sus propias maneras de trabajar y uno sabe cómo se entiende con sus procedimientos y demás, les recomiendo muchísimo que sean lo más ordenados posibles con su espacio de trabajo. Hay gente que gusta de trabajar de esta manera. Tiene por aquí el panel de capas y por aquí está canales y tiene la interfaz de esta manera, y las capas pueden estar, digamos, por aquí, y el espacio de trabajo se termina convirtiendo en un desorden que además nos da una visibilidad más bien baja de nuestro trabajo. Yo no soy partidario para nada de este tipo de espacio de trabajo. A mí personalmente me gusta tener de esta manera mi panel, mi columna de paneles, discúlpenme, que es la que está aquí a la derecha. ¿Listo? Porque lo que quiero es que aquí yo pueda apreciar lo más posible mi trabajo. Este siempre lo tengo a la vista para poder hacer selecciones rápidas de color, y cuando ya estoy haciendo un trabajo completo me gusta tener también la ventana navegador activada. ¿Por qué? Porque el navegador es un panel que me permite ver la totalidad de mi trabajo sin distinción de si estoy trabajando en un nivel de zoom alto o bajo. Entonces yo puedo apreciar el 100% de mi trabajo en esta miniatura. Yo sé que en este momento con un lienzo en blanco eso no parece relevante, pero ayuda mucho que podamos siempre ver el 100% de nuestra pieza todo el tiempo. Listo, entonces no está de más recordar algunas cosas que pueden ser muy obvias, pero indiquémoslas para que nos entendamos bien. Cuando hablamos de paneles, estamos hablando del control de elementos específicos del programa Photoshop,
y los paneles están a la derecha. Cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de maneras específicas en que podemos aplicar los píxeles, por ejemplo con el pincel, el borrador, el pincel mezclador, el tampón de clonar, los marcos de selección. Entonces cuando hablamos de herramientas, pongámoslo en inglés, cuando hablamos de herramientas, están a la izquierda. Cuando hablamos de la barra de menús, la barra de menús es la que nos permite controlar también filtros, nos permite manipular archivos, nos permite opciones adicionales. Esa barra de menús está arriba. Y justo debajo de la barra de menús está el panel de control, con frecuencia ignorado por los principiantes. Les decía justo al principio del demo que es importante que ustedes se familiaricen con atajos, con comandos y con las teclas que activan herramientas, procedimientos, paneles y demás. En este momento mi cursor está pasando por el panel de control. Entonces aquí está la barra de menús donde tenemos archivo, edición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justo debajo está la barra de control. Y en la barra de control lo que yo tengo es el resumen de varios paneles de manera rápida, de manera económica, para que yo sea mucho más eficiente con mi trabajo. Vamos a poner una capa en blanco. Vamos a usar nuestra herramienta de bote de pintura que la activamos con la tecla G, y con ella podemos hacer rellenos de color plano. Puedo poner un gris, puedo poner un rojo, puedo poner un tono azul. Eso es lo que permite hacer el bote de pintura o Paint Bucket. Algunos de ustedes trabajan con la interfaz en inglés. En últimas, pues la única diferencia si ustedes tienen el Photoshop en inglés o en español es que cuando vienen aquí al menú ventana donde encuentran los paneles, y en algún momento en clase decimos saquen el panel navegador, saquen el panel canales, saquen el panel de historia, y no saben dónde está, no está activado, o por accidente lo cierran. Por ejemplo, que yo tenga aquí mi panel de capas y lo cerré y no recuerdo cuál es el comando que saca el panel de capas, vengo al menú ventana y puedo volverlo a activar. Todos los paneles están en el menú ventana. Entonces les decía, la diferencia fundamental entre Photoshop en inglés y en español es que el menú ventana siempre está en orden alfabético. Entonces va a cambiar ese orden alfabético según si estamos viendo en español o en inglés. De resto, realmente no hay ninguna diferencia. Pueden trabajar como ustedes prefieran, los comandos no cambian. Entonces con el bote de pintura vamos a llenar nuestro lienzo de blanco. Y yo no voy a empezar a pintar sobre el lienzo blanco. Yo voy a empezar a pintar sobre una capa nueva que sea transparente. Déjenme, hago aquí un pequeño ajuste y de una vez aprendemos a hacer una cosa que es importante. Cuando digamos vamos al menú secundario de un panel, por ejemplo aquí está el panel de capas, importante que se memoricen estos pictogramas de aquí, así como los comandos y atajos. Cuando decimos vamos al menú secundario de cualquier panel, absolutamente todos los paneles tienen menú secundario. Estamos hablando de este conjunto de líneas que están en la esquina superior derecha de cada panel. Miren, aquí está mi panel de color y aquí está su menú secundario. Aquí está mi panel de navegador y aquí está su menú secundario. Es el mismo icono o pictograma en la misma ubicación en todos los paneles de todos los programas de Adobe. Tengan eso presente porque Adobe es bastante eficiente en la manera como diseña las interfaces de usuario, incluyendo las interfaces específicas de cada panel. Pero cada una de estas interfaces tiene lo más importante, pero hay algunas opciones adicionales que son importantes para tener en cuenta. Entonces sepan que están aquí. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí nuestro panel de capas. Tengo una capa que se llama fondo, pero como quiero que ustedes me puedan leer mejor por si acaso, entonces voy a decirle menú secundario, le voy a decir opciones de panel del panel de capas nuevamente, y le voy a decir que mis miniaturas sean o medianas o muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el tamaño de la miniatura, aumenta el tamaño del nombre. Lo que no cambia es el tamaño de los pictogramas o iconos que están en la interfaz, no dentro de la rejilla donde va saliendo cada capa. Creo que ustedes ya tienen algo de formación en Photoshop, pero igual recordemos rápidamente qué está pasando aquí. Tenemos
Un ojito que activa o desactiva la capa. Cuando yo veo una retícula de cuadrados, grises claros y oscuros, estoy hablando de que estoy viendo un fondo transparente. Eso ya es por nomenclatura posicionado para, no solamente para Adobe, creo que para artes visuales en general, donde ustedes vean ese fondo cuadriculado, están viendo píxeles transparentes. Tengo la miniatura de capa, tengo el nombre de capa y tengo un espacio adicional donde yo puedo hacer selecciones, como por ejemplo, lo que quiero decir es lo siguiente. No es lo mismo que yo diga clic derecho sobre el ojito de activar o desactivar la capa, donde lo que yo puedo hacer es ponerle colores indicadores. Ahí le puse un color rojo. Aquí no está pasando nada, pero es para ser más ordenado. Pero si yo le digo clic derecho donde está el nombre o en la barra que acompaña el nombre, yo tengo un montón de opciones adicionales para manipular esa capa. Puedo duplicarla, puedo enviarla a otro archivo de Photoshop, acoplar, aplicar un par de efectos que se van a ir explicando durante clase. Entonces, lo que les decía, yo no voy a trabajar en el fondo, yo voy a trabajar en una capa transparente para mayor control. ¿Listo? Voy a presionar la tecla D de dedo una sola vez y lo que va a aparecer, o lo que va a ocurrir, de hecho, miren un momento acá, tengo seleccionado rojo, por ejemplo, y tengo ahora seleccionado un fucsia. Y yo presiono la tecla D. Observen la esquina inferior izquierda de mi pantalla. Cuando presiono la tecla D, se restauran los colores negro y blanco como los colores básicos para empezar a trabajar. Si ustedes quieren que estos colores se inviertan, solamente tienen que presionar la tecla X y el color del fondo pasa a ser el color del primer plano y viceversa. Entonces, yo puedo empezar a trabajar en negro, pero como lo habíamos dicho en nuestra primera sesión, en el demo tan cortico que hicimos, en el momento en que yo empiezo a pintar, yo no voy a pintar en negro, sino voy a empezar a pintar con matices de gris. Eso se debe a que aquí en la barra de control está activada la opción de opacidad según presión. Explíqueme rápidamente de qué se trata la barra de control para la herramienta pincel, que se activa con la tecla B grande de Brush. Entonces, en la esquina superior izquierda está el panel de selección de pinceles, pero esto, es el modo de pincel, e inmediatamente después está la pestaña que me permite elegir pinceles, pero activarlos de esa manera es muy engorroso. En lugar de eso, con el clic derecho de mi tabla, de mi lápiz digital, perdón, yo presiono y ahí aparece este cuadro de diálogo que yo puedo ajustar al tamaño que yo quiera. Y ahí está mi galería de pinceles, están los últimos 7 pinceles que haya utilizado y está la opción de cambiar tamaño. Por el momento voy a estar usando un pincel redondo normal. Después dice modo normal. Aquí es donde uno controla los modos de fusión. Esto lo podemos estudiar con más calma en clase. Modos de fusión son diferentes maneras de decirle a una capa, en este caso la capa 2, que se va a llamar Sketch 1. Vamos a llamar esta capa 2 Sketch 1. Yo soy medio neurótico con la nomenclatura de las capas. Les recomiendo que se acostumbren a ponerle nombre a las cosas para que mantengan todo el control y todo el orden que puedan en sus composiciones. En este momento tengo solo 4 capas y realmente pues no necesito más que estas, pero se darán cuenta que un archivo finalizado de Photoshop puede llegar a tener docenas o cientos de capas. Entonces, que ustedes tengan docenas de capas llamadas capa 50, copia 20, se vuelve muy engorroso. Yo prefiero que siempre haya buena nomenclatura. Entonces, vamos a empezar ahí. Permítanme, hay una cosita con el video, listo ya. Entonces, empecemos a trabajar nuestro primer demo de pintura. Perdón, finalicemos la explicación de la barra de control y empezamos el demo de pintura. Inmediatamente después a las opciones de modo de fusión, donde yo puedo de manera editable decirle que esta capa influya o afecte los colores que están por debajo. Tenemos opciones de opacidad, control de opacidad según presión, flujo, suavizado y tenemos la opción de tamaño según presión. No todo lo que está pasando aquí en la barra de control es relevante. En este momento lo importante es la opacidad, el botón de control de opacidad según presión, el flujo y la última opción que está en el extremo, no en el extremo derecho, sino en el límite de la información que está en el panel, donde activamos o desactivamos no la opacidad según presión, sino el tamaño según presión. Entonces expliquémoslo ya de manera práctica.
Si está activada opacidad según presión, ¿qué ocurre? Yo no pinto la versión nítida del color, yo pinto el matiz de ese color. Estoy pintando píxeles semitransparentes, por eso ustedes se pueden dar cuenta que a medida que yo voy añadiendo más información, se va oscureciendo, pero no se está cubriendo del todo lo que había antes. ¿Listo? Porque las opciones que están activadas dicen no solamente aplique matices, sino aplique matices como veladuras, no como colores completamente opacos. Esto es benéfico porque nos permite hacer gradaciones, nos permite jugar con muchas tonalidades. Pero también está activada otra opción, que es esta de acá, la de tamaño según presión. Si yo presiono fuerte, el pincel sale con el color, la nitidez y el tamaño que tiene mi pincel. Si presiono más suave, la pincelada se va haciendo más pequeña al mismo tiempo que se va haciendo más semitransparente. En general es bueno que ambas opciones estén activadas, pero si yo desactivara la opción de tamaño según presión, voy a seguir manteniendo matices, pero fíjense, yo estoy trazando muy suave, pero el pincel sale al 100% del tamaño. Si tuviera tamaño según presión activado, pero opacidad según presión desactivada, es como si tuviera un brush pen o como si tuviera un pincel caligráfico. Según yo la fuerza con la que yo presione, la línea o la mancha se va a hacer más grande o se va a hacer más delgada, pero el color va a ser completamente nítido. Entonces, en general es buena idea tener ambos activados. Si uno no tiene ninguno de los dos activados, este pincel funciona como si fuera una especie de marcador. Hay momentos en que trabajar así puede ser útil, cuando uno está haciendo la primera bocetación o algo así, pero en general cuando vamos a pintar, no tener la opción de crear matices no es una buena idea. Entonces vamos a una capa nueva, llamémosla Sketch 2. Vamos a activar opacidad y tamaño según presión. Expliquemos qué pasa con el flujo y qué pasa con la pestaña de opacidad. Podría ser el caso que yo necesito no plantear tan nítida este conjunto, no de manera tan nítida, discúlpenme, este conjunto de líneas o de manchas, sino que necesito aplicar veladuras todavía más suaves y la presión de mi mano no es suficiente para eso que necesito hacer. Entonces yo le voy a decir a opacidad, yo necesito que aún teniendo el control de opacidad según presión, haya un nivel de semitransparencia en el límite superior de presión que yo pueda aplicar. Es decir, si yo en ese momento le digo 40% de opacidad y yo presiono al máximo de fuerza, esa mancha está al 40% de gris. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo estoy limitando la cantidad de información que estoy aplicando con esa veladura. Esto es buena idea activarlo, pero no para pintar del todo, sino para, por ejemplo, los detalles, cuando uno ya está haciendo finalizados, cuando uno está trabajando texturas, es una buena idea que uno juegue con esas veladuras tan opacas. Y la razón es esta, muchachos. Si ustedes se acostumbran, como a veces ocurre con estudiantes que llegan con algunas malas mañas a pintar, si ustedes se acostumbran a que toda la pintura nace desde una semitransparencia demasiado leve, entonces cualquier cosa que vayan a pintar va a necesitar que pisen y pisen y pisen y pisen y pisen el lienzo, y esa no es una buena idea. ¿Listo? O sea, hay gente que, por ejemplo, para hacer una gradación hace lo siguiente: baja la opacidad, por ejemplo, a 30 y algo por ciento, y hace esto: aplica la primera capa, luego aplica la segunda, luego aplica la tercera, y aplica la cuarta, la quinta, la sexta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es que sea malo necesariamente, pero el problema es cuánto se demora creando matizados por no usar una presión de la pluma como más profesional, más delicada, y por no usar un nivel de opacidad mayor. ¿Listo? Pero en últimas es una manera de trabajar. Trabajar por veladuras es básicamente eso. Fíjense, yo no, en ningún momento cambié los matices de gris. El color sigue siendo negro, pero cuando yo lo aplico no me está aplicando negro, me está aplicando 38% de ese color. Entonces sale automáticamente gris. Como les digo, es una manera ineficiente de trabajar, pero tiene sus momentos donde de verdad vale la pena trabajar de esa manera. Volvamos otra vez a 100% de opacidad. En este momento
al tener 100% de opacidad, los matices que aparecen van a ser diferentes. El tipo de gradación que se está haciendo ahí de pronto no va a ser posible hacerla. Por ejemplo, fíjense, ya en mi presión más baja va a ser difícil mantener el nivel tan suave como para que salga 20% de gris o 15% de gris. No importa, porque yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo empezar a pintar, de nuevo estoy al 100%, yo empiezo a pintar y en el momento en que necesite matices más suaves que ya no pueda lograr con la presión de mi mano, voy a presionar la tecla Alt, hago clic y fíjense, cambió la muestra. Estábamos en negro y cuando le digo Alt clic estamos en 50% de gris. Entonces ahora sí estoy empezando a cubrir con un tono que no es la veladura de negro muy suave, sino es una veladura de un gris intermedio. Le digo Alt clic, pinto un poco, Alt clic, pinto un poco, Alt clic, pinto un poco. Miren, necesito decirle Alt clic por fuera. Alt clic, tomo un matiz de acá y me lo llevo para acá. Alt clic, Alt clic, Alt clic, Alt clic, Alt clic, Alt clic. Cuando necesite tonos más oscuros los puedo tomar de aquí o los puedo tomar también de mi cubo de tono. Tal vez algunos de ustedes se estén preguntando por qué enfatizar tanto la gradación cuando hay una herramienta de gradación o de gradiente, una herramienta que permite hacer automáticamente gradaciones. Esa herramienta está anidada en el mismo botón donde está el bote de pintura. O sea, si yo presiono la tecla G se activa el bote de pintura, pero ustedes se pueden dar cuenta que el bote de pintura aquí en la esquina inferior derecha tiene un pequeño triangulito. Eso significa que tiene más herramientas. Mantengo presionado y saco la herramienta degradada o gradiente. Si no lo quiero hacer así, puedo presionar Shift G o la tecla que corresponda y lo que va a ocurrir es que se van a intercambiar las opciones que están en ese botón. Cualquiera que esté familiarizado con un menú de herramientas o procedimientos en un videojuego podrá entender esto muy rápido. Entonces yo puedo activar la herramienta de gradación y yo puedo hacer un gradiente que sea perfecto. Sí, pero aquí estamos hablando de lograr matizados usando nuestro pulso, pues, porque es el acto de pintar, ¿vale? Entonces tengan presente que pueden lograr esos matizados desde veladuras, o sea, bajando la opacidad, pero bajar la opacidad implica más trabajo, o sea, tienen que hacer más pasadas, tienen que pisar más el lienzo y se van a demorar más. Eso no es malo, pero entiendan que pasa eso. Pueden seguir el procedimiento de tener el 100% de opacidad, tener activado el control de opacidad según presión y a medida que van transitando en los diferentes matices que necesitan, presionan Alt clic y dejan un matiz intermedio. Alt clic, dejan ese matiz, Alt clic, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablemos del tema de el flujo. ¿Cuál es la diferencia entre opacidad y flujo? La opacidad me dice cuál es la intensidad máxima con la que va a quedar mi pincelada. ¿Quién acaba de llegar? Uy. Bueno, alguien iba a entrar, ahorita le damos acceso. La opacidad me dice el límite máximo con el que puede quedar mi pincelada. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, profe. ¿Qué más? Estamos aquí dando un repaso muy sencillo de herramientas. En este momento voy a empezar a explicar opacidad y flujo. Entonces, la opacidad aquí en la barra de control me dice la máxima intensidad que puede tener el color seleccionado para mi pincelada. Si se está al 100% y tengo negro y presiono muy fuerte, va a salir negro. Como tengo ajustado mi tablet para que los trazos sean un poco más suaves, aun si yo presiono duro, tengo que dar una o dos pasadas más para que se vea negro al 100%. Lo tengo configurado así. Entonces si yo le digo opacidad del 65% y tengo seleccionado negro y presiono muy fuerte, lo que va a salir es gris al 65%. Pero el flujo es diferente. El flujo no condiciona la transparencia. El flujo lo que condiciona es qué tanta presión necesito yo para alcanzar ese máximo nivel de color y de opacidad. Es decir, en este momento tengo flujo al 67%, tengo negro, tengo opacidad al 100%. Entonces, como decimos, yo tengo que presionar fuerte para que quede casi negro y tengo que dar al menos una pasada para que quede negro por la configuración de mi tablet. Si yo le digo flujo 100%, eso significa que voy a necesitar hacer muy poca presión para lograr la máxima intensidad de mi pincelada.
pero por la configuración de mi tablet pareciera que no está pasando nada. Ahora bajemos el flujo al 21%. Necesito hacer muchísima más presión para lograr la misma intensidad. Si bajo el flujo al 0%, necesito hacer todavía más presión y repasar y repasar y repasar y repasar. Alguien me explicaba alguna vez que el flujo se puede comparar con el nivel de presión que uno pone en un spray. Entonces no están controlando la opacidad, sino que tan fuerte tienen que presionar para lograr la intensidad de ese, por decirlo así, chorro de tinta. Es una buena manera de entenderlo. Entonces, a la luz de eso, ¿qué es recomendable? Que el flujo no sea ni demasiado bajo ni demasiado alto. Y si están teniendo problemas con el pulso, o sea, si su pulso sienten que está muy pesado, bajen el flujo por ahí a 25 o 30%. Yo siempre prefiero trabajar por encima de 50%, me parece conveniente. Fíjense, esto era flujo a 0%, ¿no? Y subo a 60% y ¿qué ocurre? Otra vez tengo una pincelada que no logra el máximo nivel de intensidad con un solo movimiento de la mano, pero que lo encuentra muy rápido. Entonces es muy conveniente para trabajar. Hagamos alguna cosa en pintura. De nuevo tengo opacidad al 100%, tengo flujo al 60%, tengo activado opacidad según presión, lo que significa que mi pincel tiene semitransparencia. Tengo activado tamaño según presión, lo que significa que si presiono suave, mi pincelada sale pequeña, si presiono fuerte, mi pincelada aumenta de tamaño. Si yo desactivo esta, mi pincelada sale matizada pero uniforme. Si activo esta y desactivo esta, mi pincelada sale con un gesto caligráfico. Cambia de tamaño, cambia de calibre. Esto para dibujar es muy bueno, pero no cambia el matiz de ese negro. Entonces hagamos un boceto. Ya que estás aquí, no hablemos ahorita de conceptos de imagen ni nada de eso. Dime un animal o un personaje, algo que podamos trabajar. ¿Una anguila? Una anguila, listo. Entonces vamos a empezar a hacer una anguila, hagámosla en 10-15 minutos por mucho, para dar algunas recomendaciones de trabajo de matizados. Cuando uno va a empezar a hacer un boceto de personaje, de composición, de lo que sea, es muy difícil que empezando a dibujar así, las cosas salgan bien. Y no porque uno no tenga la capacidad de hacer un dibujo, claro que uno puede empezar a poner líneas, tratando de ser lo más eficiente posible, y uno puede terminar configurando ahí cuerpo, anatomía, narración visual, todo lo que hemos estado discutiendo en nuestra primera sesión. Pero hay un problema, y yo pensé por un tiempo que era una opinión, pero no, es un problema de verdad, y es que ver las líneas negras se vuelve intimidante, como que uno no trabaja de la misma manera cuando uno ve las líneas negras a cuando uno ve las líneas grises. Entonces uno aquí tiene opciones diferentes. Uno puede hacer el boceto en gris, o en este caso tengo mi boceto en negro. Vamos a llamar a esto Sketch Anguila. Y le voy a decir aquí en opacidad en el panel de capas, en la esquina superior derecha del panel de capas, usted va a tener una opacidad intermedia, 40%, 30 y algo por ciento. Entonces yo estoy aplicando píxeles negros, pero estoy viendo píxeles grises. Es bien importante que aprendamos eso desde el principio de nuestra práctica. Hay una diferencia entre visualizar con cierto nivel de transparencia o aplicar los píxeles de entrada con cierto nivel de transparencia. Igual en cualquier momento yo los puedo cambiar. Miren, voy a cambiar opacidad al 100%. Pero necesito que estos píxeles sean grises, no verlos en gris, sino que los píxeles como tal sean en grises. Yo puedo presionar Control U, vamos a dejar aquí ese primer comando, Control más U o Command más U los que estén en Mac. Y el comando de diálogo que se va a activar es el de tono saturación. En ese cuadro de diálogo de tono saturación, lo que yo voy a controlar es la rueda. Tengo aquí la opción de cambiar el tono, que ahorita no es importante. La saturación tampoco lo es. La luminosidad sí. Puedo subir la luminosidad y voy a cambiar ese gris, ese negro, por un gris muy claro. ¿Por qué puede ser relevante hacer esto? Por la siguiente razón. Yo puedo tener un preboceto que sea de un gris muy clarito. Vamos a seleccionar un gris similar y aquí un gris más oscuro. Para hacer, por ejemplo, el armazón, el machote, la estructura básica, el preboceto, como ustedes lo quieran llamar. Y encima de ese preboceto yo voy trabajando con tonos cada vez más oscuros. Entonces, ¿qué termino haciendo yo ahí?
una versión progresiva de mi bocetación y es una muy buena forma de trabajar. Yo aquí establezco solamente la espacialidad preliminar de mi trabajo, o sea, cuánto espacio ocupa, qué dirección tiene, cuáles son sus formas dominantes, pero no estoy haciendo nada más, ni detalles, ni sombra, ni ningún tipo de complejidad de diseño. Entonces miremos si así funciona o si de pronto es mejor. Yo creo que puede ser una buena idea, puede ser una mejor idea más bien, que el cuerpo se dirija hacia la derecha. Entonces hagámoslo así. Ahí tengo entonces la base del cuerpo de mi anguila. Y ahora, con un tono más oscuro de gris, puedo comenzar a señalar algunos detalles de diseño que van a seguir siendo hechos como boceto, no como líneas terminadas. De hecho, es una muy buena recomendación que ustedes demoren lo más posible la utilización del zoom in. Hay gente que no puede trabajar si no es así. Entonces empieza a hacer el boceto de esta manera. Pero en últimas es mejor que ustedes estén viendo es la generalidad de su trabajo. Y si acá empieza a funcionar, después le empiezan a meter detalles que también deberían verse bien. Entonces yo acá puedo decir, yo no me voy a poner a contornear todo, solamente voy a poner algunas pistas que no existían en el preboceto. Por ejemplo, donde quiero que haya algo más pues no voy a hacer un finalizado, pero sí quiero dejar indicaciones de textura. Quiero dejar indicaciones de cambios en el diseño, por ejemplo que tenga como una cresta. O sea, esto no es una anguila realista, sino es como mi interpretación de anguila como personaje o monstruo, de pronto criatura. Entonces aquí va a tener como unas espinas. Voy a dejar indicado su posición. Vamos a poner algunas líneas que me ayuden a entender el cambio de dirección del cuerpo. Y voy a indicar también que la cola no remata en el gesto ambiguo que yo le puse, sino que va a tener un diseño más particular. Y yo ahí no estoy buscando el dibujo terminado, esto es la evolución del diseño. Aunque se vería más interesante si los ojos tuvieran una posición un poco más distante. Se puede ver más como personaje incluso. Y algunas pistas adicionales de escamas o textura. Este ojito merece más trabajo. Entonces, hablemos un minutico acerca de bocetación digital. Ni siquiera dibujo como técnica de dibujo digital. Es una buena idea que traten de ser lo más ligeros posible. Yo también tuve hace años la situación de creer que tenía ya como mi dibujo bien definido, pero cuando me pasé a digital se volvió incierto porque uno empieza a errar mucho la posición de las líneas. Entonces les recomiendo que lo que no hagan es esta dinámica. Pongo una línea, trato de poner la otra, no me salió, entonces control Z, y otra vez, entonces control Z, y otra vez, entonces control Z. Porque haciendo esto se les pueden ir horas y horas de trabajo. En lugar de eso traten de dibujar con la mayor ligereza posible, es decir, a duras penas haciendo contacto sobre la tabla. A duras penas. Y dejen que el encadenamiento de fragmentos de línea vaya sacando las formas, las estructuras, los volúmenes y los diseños que ustedes quieren comunicar. No importa que no sean perfectos, desde que no sean matachos y legibles, eso no va a ser un problema. De nuevo, porque este armazón, por sencillo, por ingenuo que sea, si está bien planteado, me permite usarlo como base para una ilustración más compleja. Estoy sacando una cresta similar a la del mini demo de ayer. Entonces yo podría tomar esto, no lo voy a hacer, pero podría tomar esto, decirle control U, subirle la luminosidad y empezar a pulir más y a pulir más y a pulir más, y lo puedo hacer en varias capas. Entonces tómense de esa manera progresiva la bocetación, y incluso el dibujo digital eventualmente no puede llegar a terminados. De hecho, hagámoslo de una vez.
pongo aquí mi capa nueva y le digo dibujo anguila. Le voy a bajar la opacidad otra vez al boceto. Le voy a bajar la opacidad también a mi capa de dibujo precisamente para poder ver grises, lo que resulta más como más tranquilizante. Vamos a presionar la tecla Tab para ocultar la interfaz. Tab es la tecla que está encima de Blockmajus, por si acaso. Y lo que no voy a hacer aquí es esto. Empezar a hacer líneas gruesas y duras y lentas. No, yo voy a dibujar de nuevo con un pincel pequeño y con fragmentos. Entonces yo no estoy buscando que me salga el dibujo de la vida, pero sí quiero un dibujo que tenga una apariencia más terminada. Entonces se pueden dar cuenta y permítanme, para que esto sea más legible, voy a bajar todavía más la opacidad de mi capa de boceto. 25% y el dibujo va a estar al 64%. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que yo estoy usando fragmentos. Una línea conduce a la siguiente. Pero yo no voy solamente a reteñir. Yo voy también aquí a añadir nueva información. Entonces, por ejemplo, si aquí marque unas escamas con un pincel más pequeño, puedo no solamente reteñirlas, puedo dotarlas de mayor información. Puedo ir poniendo algunos entramados si eso me sirve. Hay dibujos que no lo necesitan o estilos que no les sirve tener textura hecha con líneas, sino que todos lo sacan por pintura. En últimas, eso depende o del tipo de trabajo que estén haciendo o del tipo de estilo que pretendan tener, aunque es difícil que un estudiante joven tenga estilo. Entonces, más bien depende de su habilidad y de si les interesa o no usar ese tipo de textura visual. O si por el contrario, toda la textura va a salir de pintar la luz sobre el personaje. Eso se va decidiendo con el tiempo. Fíjense, por ejemplo, aquí arriba voy a poner no voy a realzar el límite del labio, sino voy a dejar una serie de fragmentos. Y como con frecuencia pasa en la representación de hombre rana o de batracios, voy a poner los canales, que no tienen todos los reptiles, pero hay algunos anfibios y algunos batracios que tienen canales en el límite de la boca. Eso está muy posicionado por caricatura, entonces estoy tomando algo que pertenece más a representación común como en fauna acuática, pues, o de ciertos tipos de fauna acuática. Y creo que arriba no lo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, aquí lo estoy pensando como de pronto en un bagre, con esos bigoticos que tiene un bagre. Y lo mismo, yo no voy a entrar solamente a reteñir, yo voy a entrar a complementar y a finalizar la información que había puesto en mi boceto. Entonces, al tener ya varias estructuras debajo, me he familiarizado con la forma de mi personaje y no tengo que preocuparme tanto por cómo qué tan complejo vaya a ser este diseño. Vamos a movernos un poquito más rápido. Si tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en hacerla. Pues aprovecha que estás participando hoy en vivo en la sesión. De hecho, sí tenía una pregunta viendo el proceso que estás recomendando como para pulir. Uh-huh. Si digamos, es incorrecto que la bocetación no se haga, por ejemplo, en mi caso, mis bocetos no son líneas como no voy puliendo, sino que después voy como borrando secciones. Es decir, no es de línea delgada a línea gruesa, sino de línea gruesa a líneas Lo pues entiendo. diferentes. ¿Eso es válido? Me parece que es un proceso que te puede... Yo también he estado ahí, o sea, donde uno dice, para quienes no tengan claro de qué nos está hablando Valentina, creo que nos está hablando de esto. Uno empieza a hacer el dibujo y eventualmente uno toma el borrador y uno empieza a ajustarlo. Eso es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Sí, señor, precisamente. Esto funciona para hacer algunos ajustes, digamos, en el gesto de la línea. Pero el problema es que se demora mucho. En últimas, este procedimiento que te estoy diciendo también toma tiempo, como cualquier otro procedimiento que uno estudie bien, toma tiempo interiorizarlo. Pero el tema es que, por ejemplo, yo puedo siempre ver esto separado de mi estructura base y yo puedo hacer cambios en el momento en que yo quiera. Si por ejemplo se me ocurre que sería mejor que hubiera muchas más espinas en el dibujo, muchas más,
y que esas espinas tengan segmentos y que tengan direcciones diferentes, que algunas se abaniquen, como pasa con algunos peces o con algunas aves. Eh, o sea, sobre la marcha no siempre va a ser posible hacer esto, no siempre va a ser recomendable hacer cambios drásticos, pero digamos que lo quiero hacer. Entonces no voy a tener el problema de decir, pero es que mi boceto ya está así y entonces tengo que reteñirlo. En últimas, el procedimiento que tú me dices también hasta cierto punto aplica acá. O sea, yo puedo entrar y decir, mire, este pedacito me queda mejor si lo pulo aquí. Y me queda mejor si le quito este pedazo. O aquí puedo hacer más afilada la línea. Pero que todo el dibujo salga así, me parece que va a consumir mucho tiempo. O por lo menos en mi experiencia, cuando yo trabajaba de esa manera, yo era, de verdad, tú no te imaginas la cantidad de tiempo que yo perdí, años de trabajo, haciendo esto, control Z, esto, y luego así, control Z. Yo me acuerdo que había veces en que para hacer, sin mentirte, hace 10 años, esta anguila me hubiera tomado toda la tarde hacer el dibujo. Toda la tarde. Porque era control Z, control Z, control Z, control Z, y no tenía estructura previa, o la estructura previa era muy débil. Entonces, desde que entendí que es mejor el boceto en progresión, me va mucho mejor en tiempo de trabajo y los dibujos se ven más interesantes. Pero en últimas tienes que probar, porque si estás familiarizada con el primer procedimiento y el nuevo te causa problemas, pues te vas a sentir más animada a seguir haciendo lo que ya crees que sabes hacer. Entonces, practícalo con paciencia. Y también tenía otra pregunta, Dale. mm, ¿cuál era? Ah, sí, digamos, hay gente que usa el boceto, digamos, la estructura así como tú lo haces, pero todo en una misma capa. Y Ujú, lo que hace es que progresivamente, mientras va agregando color, mientras va agregando sombras, une como el line art ujú, con el color y todo eso en una misma capa. Cosa que, digamos, si una línea queda muy gruesa, no sé, del ojo, imaginando ujú. que una línea de ojo queda muy gruesa y empieza a agregar color, pues mientras agrego color en esa misma capa, no por no conocer como el manejo de capas, sino por gusto y comodidad, va como puliendo. ¿Eso es incorrecto? No, es mucho más eficiente, pero es mucho más exigente. Incluso podríamos decir es una manera implacable de trabajar. Yo conozco casos no solamente como los que tú me dices, Valentina, sino conozco gente que, por ejemplo, hace concept art de escenarios y maneja máximo 2 capas. Y uno ve trabajos que uno dice, pero ¿cómo es posible que esto no sean 150 capas? El problema es, me llego a equivocar, por ejemplo, en diseño, en composición, en formas dominantes, y el nivel de corrección que tengo que hacer es muy profundo. La cantidad de material que tendría que recrear podría ser molesta. Por eso es que digo que no es que eso no es incorrecto, así como lo que tú me mencionabas hace un momento tampoco es incorrecto. Es más como la relación costo-beneficio en tiempo, eficiencia, versatilidad. eh, uno tiene que ir viendo cuál es. Te pongo un ejemplo de un procedimiento similar a lo que tú estás diciendo. Hay gente que saca capa por absolutamente todo. O sea, estoy diciendo, y yo lo he visto, yo tenía estudiantes así, que dicen dibujo ojo, dibujo boca, dibujo cabeza, dibujo espinas, dibujo cuerpo, y serían 5 6 7 capas diferentes, solamente para el line art. Eso lo hacen principalmente por timidez. Pero entonces llega un momento en el que ya se vuelve tanto conjunto de capas que para hacer algún cambio también se vuelve muy engorroso. Entonces mi recomendación sería la siguiente: separa por intereses o categorías tu trabajo. Por ejemplo, boceto, line art, color plano, sombras, luces, texturas y acabados. Ahí pueden ser 6 o 7 capas diferentes, pero cada capa tiene no un pedazo del diseño, sino una categoría de imagen. ¿Sí me entiendes? Sí, señor. Esa para mí ha sido la manera más eficiente de trabajar, para que yo diga, no importa que yo tenga que cambiar un pedazo del cuerpo de la anguila, estoy cambiando el liner, no estoy cambiando línea 1, línea 5 copia B, sino estoy cambiando algún segmento de la línea o estoy mejorando algún segmento de la línea. Y cuando vaya a hacer el color, entonces voy a tener una capa donde están mis colores planos, pero va a ser una sola capa. O de pronto va a ser una capa que tenga la silueta del cuerpo y los colores planos van a ser otra capa. ¿Sí? Pero lo que sí no les recomiendo que trabajen, porque me parece que es completamente inoficioso, es que por ejemplo el ojo tenga 30 capas, sino nada,
una para la línea, otra para la sombra, otra para la luz, y al principio eso puede ser intimidante también, pero uno se va acostumbrando a que un trabajo tenga tantas capas como necesite, no tantas capas como le diga a uno la timidez. ¿Listo? Sí, señor, gracias. No hay lío. Entonces vamos también a hacer otra cosita aquí, porque pues no quiero un demo tan largo. Voy a aligerar el tipo de detalle que le voy a poner al cuerpo a medida que yo alejo ese detalle de la cabeza. La cabeza es en últimas el punto focal. Esto para quienes no tengan claro de qué estamos hablando, cuando estemos estudiando composición desde la próxima semana, vamos a estar hablando mucho de el orden de lectura de una pieza. El punto focal de este personaje está aquí. Entonces yo puedo empezar a soltar el detalle a medida que nos vamos alejando de ese punto focal. Eso no se hace solo por estética. De hecho, esa no es la razón principal. Se hace principalmente para crear una jerarquía dentro de la pieza. Y ni siquiera dentro de la pieza como un todo, dentro de la primera parte de la pieza, dentro del line art. Entonces el line art, se pueden dar cuenta ustedes que tiene cada vez menos detalle y que las líneas se van haciendo cada vez más delgadas. Que de vez en cuando la línea se desconecta. O sea que en lugar de hacer esto, yo aplico algunos fragmentos. Y esos fragmentos, por añadidura, me van describiendo lo que me estaban describiendo aquí, las líneas completamente cerradas. Profe, puedo hacer preguntas que tengan en relación con el boceto, pero no tengan que ver, es decir, que no sean Pregunta lo que como, necesites. eh, sí, hay una técnica que se usa mucho y que de hecho Juliana explicó una vez, pero no en pintura digital, que es como la profundidad atmosférica, La que perspectiva obviamente, atmosférica, sí. sí, Ujú, eso. Con lo del line art, hay muchos artistas que usan como un desenfoque, un efecto adicional ujú, en el dibujo final, pero ujú. muchas veces el line art termina arruinado por exactamente eso, es decir, Sí, yo te entiendo. eh, Yo te entiendo. Y tu pregunta sobre eso, ¿cuál es? ¿eso se haría solo en el color o también se necesitaría empezar a pensar desde el boceto? Yo creo que la perspectiva atmosférica, que para quienes no sepan qué es el efecto, no es un efecto artístico, es un fenómeno físico. La perspectiva atmosférica es lo que el aire, la densidad visual del aire le hace al color, al contraste y al detalle de las cosas. Por eso es que si ustedes tienen la oportunidad de ver los cerros orientales desde algún punto de su vivienda, los cerros, sobre todo cuando no estamos a la altura de la quinta o sexta, no se ven verdes, se ven azules y grises, porque el aire tiene un peso visual. Pero entonces con eso hay que tener una consideración y es, hay que saber cuándo usarlo y cuándo no, porque poner efectos por ponerlos me parece que es mañoso y que es como infantil, me parece que no es la manera correcta de trabajar. Entonces, ¿cuándo es bueno usar perspectiva atmosférica? Cuando estamos describiendo espacios amplios. ¿Cuándo no es bueno usar perspectiva atmosférica? En encuadres cerrados. En encuadres cerrados sería mejor crear diferenciación entre lo que es nítido y no lo es, más por intensidad de color, por ejemplo, que por blur. Personalmente, yo soy enemigo de usar blurs en el dibujo, ¿sí? O sea, yo no soy amigo de hacer algo como esto. Tengo mi dibujo, vengo acá, enlazo una parte con el lazo normal, presionando la tecla L, le digo ventana, filtro, ah, perdón, ventana no, sino le digo menú filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí entonces selecciono el nivel de desenfoque. A mí me parece que esto no es bueno, empezando porque estoy dañando mi línea. O sea, ya no tengo píxeles limpios, tengo píxeles difuminados. Y no me parece que le esté contribuyendo nada al trabajo. Entonces, de nuevo, te darás cuenta que muchas preguntas que tienen que ver con procedimientos no se resuelven diciendo eso es malo o eso es bueno. Tenemos que ir ganando poco a poco el juicio que nos diga, ¿sabe qué? Eso no me sirve. Simplemente no le aporta nada a mi trabajo. Eh, Sobre todo cuando se trata de aplicar por aplicar. O sea, siempre tiene que haber una razón para lo que uno está haciendo. Digamos, la razón de ser de este dibujo en términos de detalle es alejémonos del punto focal perdiendo detalle, acerquémonos al punto focal ganando detalle. Esa es la razón de ser del tipo de dibujo que estoy haciendo y de las correcciones que le estoy haciendo ya mismo.
Por ejemplo, aquí hay una cantidad de detalle que me parece que puede llegar a ser contraproducente, pero que se puede mitigar esa percepción si yo le agrego más detalles alrededor de la cabeza. Entonces la voy a inventar aquí como una especie de cresta, como la que tendría no sé, como un ajolote o algo así, pero pues mi interpretación de lo mismo. Entonces, sobre el tema de si usamos blur o no usamos blur, si usamos perspectiva atmosférica, que también la llaman perspectiva aérea o no, la situación nos debe permitir juzgar eso y ante la duda preguntamos. ¿Listo? Pero, como para ser más concreto con tu pregunta, no dañes tu línea. Si tienes la necesidad de aplicarle un blur a la línea, sácale una copia a la capa. Porque pues hay un tiempo de esfuerzo en crear un line art y arruinarlo con un filtro que va a cambiar permanentemente los píxeles no es una buena idea. Gracias, profe. No hay lío. Completo aquí el ojito y le pongo pupila 1 y pongo pupila 2. Entonces tengo mi anguila. Ahora voy a crear una capa nueva que se llame base color. Y aquí es donde la gente se empieza a preocupar por no haber tenido un line art como tan, ¿cómo se dice? Tan exacto. Porque entonces uno dice, vamos a sacar la silueta del personaje. Y lo que suelen saber es la varita mágica. Entonces dicen varita mágica. Y lo aplican, varita mágica, y van a la capa del dibujo, lo aplican. Y lo que está ocurriendo es que el área de selección está por dentro y por fuera del dibujo. O sea, yo no tengo la posibilidad de enmascarar solamente la silueta de mi personaje. Pero eso no importa, la varita mágica funcionaría si fuera un contorno cerrado. Pero como no es un contorno cerrado, ¿qué quiero decir con eso? Que aquí hay partes abiertas, miren, aquí está abierto. ¿Dónde más está abierto? Aquí está abierto. Aquí está abierto. También acá. También aquí. También aquí. O sea, fíjense, la línea no deja de tener una expresión de boceto y yo estoy buscando eso. No importa, yo puedo hacer un silueteado de esto, solo tengo que cambiar la herramienta. Les había explicado muy brevemente que el lazo, el que activamos con la tecla L, es la herramienta básica de selección de píxeles para Photoshop, pero no es la única. Si ustedes presionan Shift L, van a cambiar del lazo normal al lazo poligonal. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a ir de línea recta en línea recta. En el momento que queramos cerrar, podemos presionar Control Click y sacamos una forma a partir de líneas rectas. Y hay un tercer lazo. Presionamos Shift L otra vez. Es el lazo magnético. ¿Qué hace el lazo magnético? Interpreta diferencias de contraste para empezar a encontrar contornos, pero no lo hace de manera perfecta. Vamos al panel de control. Cuando ustedes sacan su lazo magnético, tienen que ir a la barra de control. Tienen que determinar cuál es el nivel de contraste. Yo prefiero que el contraste sea más bien, yo creo que sea un nivel más bien alto. Vamos a decirle 50%. Y donde dice lineatura, vamos a decirle, por defecto creo que vienen como 57, si no estoy mal. Eso es la cantidad de puntos que va a ir aplicando el lazo. Por puntos me refiero a lo siguiente. Uno empieza a hacer el lazo magnético y ustedes se pueden dar cuenta que salen un montón de nodos. ¿Qué cantidad de ellos salgan? Depende de lineatura. Si la lineatura es básica, que creo que es 57, no salen tantos. Si ustedes se equivocan al momento de sacar su lazo magnético, pueden parar, pueden decirle control click y volver a empezar diciéndole control D, pero no es la única manera. Ustedes pueden, por decirlo así, descoser lo que hace el lazo magnético. Es decir, sacamos lazo magnético, empezamos nuestro silueteado. Entonces uno va siguiendo el contorno, ¿no? Uno lo va siguiendo, uno lo va siguiendo, lo va siguiendo. Y no va a quedar perfecto. Uno tiene que hacerle algunas modificaciones menores, pero uno está siguiendo el contorno. Sobre todo si es un dibujo blanco y negro, lo sigue, yo diría, con un 90% de precisión. Pero entonces digamos que me pasó esto. Uy, me pasé. No tengo que volver a empezar. Simplemente presiono Backspace, la tecla que está encima, no la tecla suprimir, sino Backspace. La que está encima del Enter. Y voy persiguiendo, a medida que voy presionando Backspace, voy persiguiendo el contorno como si estuviera quitando puntadas. Hagamos eso otra vez. Me equivoqué. Backspace. No Control Z. No tienen que volver a empezar el lazo. Y es como si estuviera retirando las puntadas de un tejido, pues. Y cuando vuelvo al punto en el que sí estaba bien mi lazo, entonces sigo
persiguiendo ese contorno. Ahora aquí yo me voy a topar con un problema, que es que tengo un nivel de zoom tal que me permite perseguir bien el contorno, pero no me deja ver la totalidad de mi figura. Eso tampoco es un problema. Cuando estén acercándose al límite de la pantalla, mantienen presionada la barra espaciadora y de manera dinámica van a seleccionar no el lazo magnético, sino el, ¿cómo se llama? La mano de desplazamiento. Aquí en este momento estoy teniendo un problema y es que a pesar de que sale la mano de desplazamiento no me está dejando hacer desplazamiento. Son tonterías del Photoshop. Entonces en este caso es más probable que me toque cerrar parcialmente este lazo antes de retomar. Eso puede pasar por problemas de memoria RAM. ¿Sí? Entonces miren lo que me tocó hacer ahí. Me tocó, o sea, es que está leyendo cualquier cantidad de trazos. ¿Sí? Lo que está ocurriendo ahí es que la memoria se está agotando. Yo tengo una memoria decente, pero se empieza a agotar y no funciona como uno esperaría que funcionara. Entonces fíjense lo que ocurre ahí. Un pedazo de la cabeza está enmascarado. Ahora sí me tengo presionado barra espaciadora y me desplazo. Voy a retomar para completar el lazo magnético, pero entonces no va a ser desde el principio, sino va a ser desde el límite de una de las secciones. Por ejemplo acá, mantengo presionado Shift y miren lo que le pasa al cursor. Le aparece un más, significa que voy a añadir en lugar de reiniciar el lazo. Y lo mismo, voy a enmascarar un segmento, lo cierro y busco otro. Entonces si su computador de pronto no rinde tanto, no se preocupen, pueden enmascarar un segmento. Miren lo que voy a hacer aquí, enmascaro este segmento. Llego hasta acá, presiono control clic, me muevo y sigo hasta que esto esté completo. Pero es relativamente rápido y relativamente preciso. Y ya explico por qué relativamente. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar la cola, tal vez la podamos hacer completa. Probemos. Aquí ese segmento tiene muchos problemas, entonces ahorita yo prefiero corregirlo a mano. Esta es una herramienta que no se puede volver una herramienta como automática. Lo que quiero decir con eso es, no pueden pretender que porque usen el lazo magnético entonces ya les salió y solo tienen que rellenar con el bote de pintura y ya hicieron todo. No, eso no funciona. Les decía que es relativamente precisa y me refiero a esto. En mi dibujo, sin que sea perfecto, mi dibujo tiene las propiedades de líneas que se hacen con firmeza. ¿Sí? Solo es eso, no son líneas exactas, pero se hacen con seguridad. Y son líneas que crean un contorno exterior que es relativamente liso, relativamente suave. Vuelvo a activar mi área de selección que saqué con el lazo magnético. Activo el bote de pintura, selecciono un nivel intermedio de gris. ¿Y qué le pasó al contorno? El contorno a veces está más mordisqueado de lo que yo quería. El contorno a veces tiene huecos. El contorno a veces tiene faltantes, como pasa en la cola. Entonces, aquí va la siguiente recomendación. Antes de que ustedes rellenen el área de selección creada con su lazo magnético, vamos al menú selección, de nuevo, barra de menús, menú selección, le decimos modificar y en modificar le decimos redondear. Eso va a hacer que los trazos se vean un poquito más sencillos y que se vean un poquito más suaves. Igual yo le voy a decir redondear 2 píxeles, no va a ser mucho, pero si le aplican 2, 3, de pronto 4 píxeles a una selección, pierden un poquito de detalle, pero el mordisqueado que a veces deja el lazo magnético sí lo van a quitar. Y esto no va a ser suficiente, porque miren por ejemplo lo que está pasando aquí. Hay un pedazo de la selección que está desbordándose del dibujo y está faltando todo lo que pasa en la cola. Entonces, ¿qué hago ahí? Relleno con el bote de pintura y empiezo a corregir. Podría hacer eso, pero también puedo corregir el área de selección. Entonces presiono Shift L hasta volver a seleccionar el lazo normal. Mantengo presionado Shift cuando yo quiera agregar a la selección y Alt cuando quiera restar. Con Shift sale el más, miren, ahí lo pueden ver. Con Alt sale un menos. Entonces le digo Shift, agrego algunos detalles, algunas punticas. Alt, quito aquellos momentos donde hay indentados, donde hay como unos quiebres interiores. Me desplazo manteniendo la barra espaciadora y de nuevo Alt. Si el control del pulso se les vuelve muy complicado, aléjense un poquito. Control menos para zoom out, control más para zoom in. Nuevamente quito pedazos aquí de la cola, pero también tengo que agregar otros.
o puedo complementar y poner detalles que de pronto en el dibujo se vean mejor. Otra vez por acá, y lo puedo hacer cuantas veces yo lo necesite. Aquí también hay un problemita, la punta puede ser más puntiaguda. La punta de la cola, perdón. Este es un tipo de trabajo que al principio se puede percibir muy engorroso, pero esto es, por decirlo así, la preproducción del trabajo. Y ya les voy a explicar por qué silueta más buena línea, o silueta cuando van a pintar sin línea. Si la silueta está bien hecha, mucha de la pintura ya se garantiza que puede quedar bien. Si la silueta está mal hecha, la pintura puede quedar bien, pero van a tener que hacer correcciones con mucha frecuencia y eso va a ser muy molesto. Entonces uno tiene que pasar unos minutos, a veces media hora, a veces una hora, dependiendo de la pericia, de la atención al detalle, corrigiendo la calidad de la silueta o las siluetas, si estamos hablando de personajes o de un diseño de escenario o algo así. Recordemos que el comando control D borra un área de selección. El área de selección es ese contorno invisible que tiene las líneas punteadas que se están moviendo. Pero ¿qué pasa si yo necesito recuperar mi área de selección? Entonces ahí hay otro comando. Con control D yo lo oculto. Pero si lo tengo que recuperar, presiono control shift D. Pero mucho cuidado, porque control shift D lo que hace es recuperar la última selección. Entonces si ustedes hacen más de una selección, lo que van a hacer es recuperar la última, no la más compleja. Control D para eliminar, control más shift más D para recuperar la última selección. Digamos que esta selección es tan importante que sí o sí yo la tengo que conservar. Entonces yo le digo control shift D, miren lo que acaba de pasar ahí. Control shift D, recuperas esta. Pero pues no de nervios, yo simplemente le digo control Z hasta que pueda volver a ver mi área de selección. Pero es algo para tener en cuenta, porque pues pasé un rato haciendo la selección de la silueta de la anguila para ir a perderla ingenuamente de esa manera. Entonces yo digo, no, esto es bien importante, necesito guardarla. Menú selección, opción, guardar selección, y le digo, en este documento que se llama sin título 1, va a ser un canal nuevo, y le digo anguila silueta. Ok. Ahora sí le digo control D, hago una selección nueva, la oculto, control shift D, esa es la selección que se recupera. Yo digo, ¿qué hago? ¿Dónde está mi anguila? Vengo al panel de canales, y si el panel de canales no está activado, ventana canales, y aquí está anguila silueta. Activo esa capa y le puedo decir aquí en la miniatura de capa control clic, y ya está activada la silueta nuevamente. Entonces, para que tengan eso presente, que ustedes pueden guardar un área de selección, pero no es necesario que guarden todas las áreas de selección. Más bien los contornos más importantes sí los pueden guardar. Muy bien, entonces vamos hacia la última parte de esta demostración. Vamos a llenar esto de un nivel intermedio de gris. Y vamos a pintarle encima, no en la capa base color, sino vamos a pintar en capas subsecuentes. Entonces aquí está en gris, pero pues no es necesario pensar solamente en grises. Entonces yo le puedo decir a esto, no, usted no va a ser gris, usted va a tener otro color, puede ser un color verde azul, pero va a ser un tono intermedio, o sea, no va a estar ubicado aquí en el extremo de saturación ni aquí en el extremo de oscuridad, sino va a ser un tono más bien clave media. Ustedes ya pasaron por una clase de color, ya todo el mundo tiene que saber qué es eso. Listo. Adicionalmente a esto, solo voy a procurar, hijo de madre, hay unos momentos de la selección que no quedaron tan bien. Qué curioso. Bueno, eso se puede ir corrigiendo sobre la marcha. O sea, yo puedo decirle a esto, esta vez con el pincel voy a extender ya no mi área de selección, sino mi silueta. Yo veía bien
la silueta cuando estaba como área de selección, pero no estaba considerando que hay momentos en que la línea de contorno está tan delgadita que se pueden alcanzar a ver los vacíos. De nuevo, esas correcciones hay que hacerlas porque se ve como un error de calidad y no, pues no, una ilustración no debe tener eso. Sería muy engorroso finalizar esto, tomaría para ahí unas 2 horas por lo menos, entonces pues no vamos a hacer eso. Pero sí les voy a mostrar un procedimiento básico que igual vamos a repetir en clase. Quiero que esto que dejamos en el video ustedes lo estudien, lo repasen, que se familiaricen con las herramientas básicas, el borrador, el lazo de selección normal, el lazo poligonal, el lazo magnético, el pincel, que entiendan cuando tenemos el pincel, qué pasa con opacidad, con flujo, con control de opacidad y tamaño según presión, y con eso llegan sabiendo lo básico para poder empezar a hacer una práctica más profusa y más productiva dentro de clase. Entonces muy atentos a eso, por favor. Ya lo que es, no sé, control de iluminación, modos de fusión y todo eso sí lo vamos a estudiar en clase. ¿Listo? Pero entonces vamos a tener muy presente esto y es algo que yo les señalo mucho a mis estudiantes. No me dejen siluetas, no me dejen contornos acompañados de línea que tengan esos huecos blancos, porque eso es simple y llanamente es un error de control de calidad. Y fíjense, ya voy a terminar de corregirlo y yo no llevo 5 minutos haciendo esta corrección. Entonces mucho cuidado ahí. Aquí en este pedacito lo que voy a hacer es eliminar un pedazo del dibujo. Listo, creo que aquí con eso ya probablemente estemos listos para empezar a ponerle colores planos a esto. O manchas o lo que sea que queramos hacer. Si uno llega a ver algún otro detalle de esto, pues uno lo puede corregir sobre la marcha. Pero sería mejor que estuviera corregido antes de cambiar de fase, precisamente por la búsqueda de un flujo de trabajo profesional. Listo, entonces digamos que ahí ya tengo mi silueta corregida. Tengo una línea que es lo suficientemente agradable para mí para permitirme seguir adelante y no seguir trabajando boceto, y trabajamos un poquito color. Entonces, yo abogo, y no me inventé esto es una manera profesional de trabajar, por la idea de edición no destructiva. Es decir, tengamos separados los elementos de una imagen de tal manera que los podamos corregir de manera independiente en el momento en que nosotros queramos. ¿Eso qué significa? Que el contorno de mi personaje, la línea de mi personaje, el color de luz, color de sombra, color de textura, idealmente deberían ser capas separadas. Entonces, como no hay tiempo para pintar demasiado, y por ahora pues no necesito que lleguen así duchos en pintura, sino familiarizados con herramientas, lo que voy a hacer es ponerle colores planos. Como mi pincel tiene activado tamaño según presión, pero desactivado opacidad según presión, yo puedo empezar a ponerle matices a esto, y esos matices me los va a respetar el pincel, o sea, no van a quedar semitransparentes, sino van a quedar planos. Yo insistí muchísimo en que la silueta quedara bien. Estoy trabajando en una capa nueva que se llame colores planos. Insistí en corregir la silueta y en este momento estoy aplicando color de tal manera que se sale del contorno, lo que parece improductivo y parece incorrecto, y en principio lo es. Pero yo les decía también que esta silueta es un elemento de preproducción importantísimo en el trabajo digital, y ya les muestro por qué. Voy a hacer esto. Primero que todo voy a crear aquí una zona, y como pues estoy poniendo un color como muy aburrido, la verdad sea dicha, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a bloquear los píxeles transparentes de esta capa. Acuérdense que el bloqueo de píxeles transparentes está justo aquí, donde dice block.2 puntos. Este icono que es un cuadradito de cuadrados blancos y oscuros. Le bloqueo píxeles transparentes ¿para qué? Para que cuando yo active la herramienta de gradación y cambie de color, yo puedo hacer esto en lugar de esto. ¿Listo? Desactivo el control de píxeles transparentes cuando yo quiera volver a afectar lo que está pasando alrededor de la capa. Voy a usar la gradación radial,
que es más fácil de controlar. Eso. Porfa, no me vayan a llamar que estoy terminando una clase, porfa. ¡Hey! ¿Me oyen? Uy. Qué pena, estaba respondiendo un mensaje medio urgente. Listo, entonces voy a tomar mi borrador, me voy a asegurar que mi borrador tenga también desactivada la opacidad según presión. Me voy a asegurar que el bloqueo de píxeles transparentes esté desactivado, porque si no, entonces no voy a poder eliminar píxeles con el borrador. Y lo que voy a hacer es que esas manchitas que yo puse inicialmente, las voy a tratar de integrar al diseño, se van a volver otra forma de sugerir escamas. Este es un procedimiento que dista mucho de una pintura así ultra terminada, yo sé, pero es una manera como podemos empezar a generar diseños al interior o formas al interior de lo que vamos a pintar eventualmente con todos los matices, gradaciones y texturas. Pero entonces sigue estando el problema de no respetar la silueta. Es probable que algunos de ustedes ya sepan que son capas anidadas o máscaras de recorte. Para los que no, es un procedimiento muy chévere y extremadamente sencillo, mediante el cual yo hago que una capa enmascare a otra u a otras. Entonces, por eso era que yo decía que la silueta base es un elemento de preproducción. Cuando está bien hecho, se vuelve un contenedor, y dentro de ese contenedor yo puedo poner capas de textura, capas de color plano, capas con matices, capas de iluminación, capas de sombra, capas de efectos, y no va a afectar para nada mi flujo de trabajo. O sea, yo no voy a tener que estar recuperando la silueta principal de mi personaje cada vez. ¿Cómo se hace una máscara de recorte? Es muy fácil. La máscara que va a ser el contenedor tiene que estar en la parte inferior. La máscara que va a ser el contenido, o las capas que van a ser el contenido, porque pueden ser más de una, tienen que estar encima. Mi contenedor es esta, base color, y le vamos a decir aquí clic derecho y le vamos a poner un color indicador. Puede ser violeta, solo por verlo. Es una manera de ser más organizados. Me paro en la capa, no dice colores, tiene que ser colores, listo. Me paro en la capa colores planos, pero en la parte donde está el nombre, no aquí en la miniatura ni aquí en el ojito. Y le digo clic derecho y le digo crear máscara de recorte. Hay otra opción, control Z. Puedo poner mi cursor justo en el límite entre colores planos y base de color, o sea, entre contenedor y contenido, y justo en ese punto intermedio mantengo presionado la tecla Alt y se crea la máscara de recorte. La máscara de recorte queda subrayada y las capas de contenido quedan puestas como con un indentado, como si hubiéramos presionado Tab en Word. En cualquier momento yo puedo poner más capas ahí, o sea, puedo poner una capa nueva que se llame color cálido, por poner un ejemplo, y le digo Alt clic y queda ahí. Y nuevamente esos colores no se van a salir. Y yo puedo sacarlos de la máscara de recorte, arrastro y los llevo a otra posición. Arrastro y los vuelvo a meter dentro y los vuelvo a organizar. Esta es una manera extremadamente eficiente de trabajar ese tema del contenido interno de una silueta, en lugar de estar haciendo como hacen los amateurs, pintan, borran en 30 capas diferentes. Eso es totalmente inoficioso, aunque es muy difícil encontrar a alguien que no entienda estas cosas. Uno se los topa de vez en cuando. Entonces yo puedo seguir poniendo aquí información. Puedo, por ejemplo, decir présteme acá. Vamos a cambiar, o sea, tomamos el color base de la anguila y vamos a buscar un tono que sea más claro y un poquito más desaturado. Y puedo empezar, en este caso ya con control de opacidad según presión, porque quiero que sea gradación, que sea matizado. Entonces voy a ponerlo intenso en la punta, pero se va perdiendo a medida que va recorriendo el cuerpo. Le voy a bajar el flujo todavía más para que sea mucho más suave la aplicación de ese color. Y de nuevo, esto es como la introducción a empezar a hacer la colorización de una ilustración. Bien hecho, es un trabajo que debe tomar varias horas.
pero hay maneras que son más eficientes y maneras que son más ineficientes de trabajar. Vamos siempre a tratar de buscar, no la manera más fácil, que esto no es que sea fácil de hacer, pero sí la manera más eficiente. Y pues una cosa que yo sí voy a estarles cuestionando a ustedes todo el tiempo en clase son las mañas de trabajo. Porque pues todos las tenemos y hay que saber cuáles son y hay que saber por qué hay que trascenderlas. Mientras voy puliendo aquí los últimos detalles, me gustaría oír más preguntas que tengas, Valentina. Bueno, pues es más una pregunta sobre el trabajo que tenemos que presentarte en la otra clase y es, viendo todo esto, Ujú, es decir, el concepto, ¿tú recomendarías que, o más bien cuando uno está en el momento de bocetación, ¿tú ujú. recomendarías que siempre se presente o al menos que se tenga y una vez la silueta ya formada? Depende, depende. Porque, por ejemplo, si nuestro trabajo no involucrara el tema de narración visual ligada a conceptos abstractos, sería válido que o sea, si el trabajo pudiera ser presente en un diseño de criatura, entonces aquí hay un diseño de criatura. Pero no hay una silueta ya hecha. Pero entonces muy atenta a esto. Ya uno tiene implícita la silueta. Es decir, yo pensé mi diseño de tal manera que la silueta sea legible, que eso es una condición importantísima de artes visuales. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí está la anguila, pero aquí también se alcanza a distinguir la anguila. Obviamente hay un momento acá en el que uno no alcanza a distinguir la separación de la cabeza, pero se alcanza a distinguir la cabeza del cuerpo principal de la cola. O sea, yo estoy pensando en términos de silueta que funcione. No, en últimas ustedes me van a presentar a mí unos bocetos y me van a presentar un dibujo bien hecho y nada de color, nada de fondo, nada de texturas. Pero tú lo puedes pensar de tal manera que sea relativamente fácil de siluetear. O más bien que sea correcto siluetearlo. O sea, digamos, esta parte que estás viendo acá, esto no es fácil de siluetear. Pero en silueta se ve bien. Se ve expresivo, se ve interesante. Entonces tú puedes pensar tu diseño de tal manera que la silueta sea interesante. Eso en últimas es una competencia también, o sea, no una competencia en términos de saber quién es mejor que quién, sino es una habilidad. Así como uno sabe dibujar, o uno sabe pintar en claroscuro, o uno sabe usar texturas en fotocollage, saber diseñar las cosas para que tengan una silueta interesante y bien diseñada, eso es una habilidad. Y al principio no es de esperar que todo el mundo la tenga, pero puedes empezar a pensar cómo hago para que mi silueta de personaje se vea interesante, ¿listo? O cómo hago por lo menos para que se vea nítida, ¿listo? Igual yo imagino que tendremos cosas que corregir y eso es normal, así que pues no, o sea, no dejes que eso se vaya a volver un elemento que afecte tu trabajo. Si estás contando una buena narración, si estás haciendo una buena apropiación de conceptos, ahí vamos puliendo el diseño, vamos puliendo la silueta, vamos puliendo también el color, iluminación, texturas y acabados. Entonces por ahora no recomiendo que se vuelva un problema si se va a volver un problema. Tú me dirás o el jueves, perdón, el viernes o durante la semana si escribes antes, como prefieras. Ok, es que justamente viendo lo de la silueta y lo de el diseño de personajes, pues que nosotros lo estamos haciendo, pero que sea una imagen no literal. Ujú. Y pues obviamente al ser abstracto es muy difícil que la silueta dé muestra de lo que es, porque entonces se volvería muy literal. Sí, Pero, sí y no, porque tienes razón en señalar que una imagen no literal no va a estar tan posicionada como la imagen naturalista de, por ejemplo, un animalito. Pero uno en silueta puede alcanzar a reconocer que, por ejemplo, hay un humano y al humano le están saliendo patas de insecto de la espalda, por poner un ejemplo. Entonces uno no va a reconocer el 100% del contenido de la imagen, pero sí va a reconocer sus elementos más icónicos y más simbólicos que estén posicionados. O sea, uno por lo menos no va a ver como un masacote o no va a haber algo que de pronto no le alcance a decir a uno, oiga, eso es un cuadrúpedo o es un bípedo humanoide o algo así. Uno reconoce como una generalidad y desde ahí uno puede empezar el reconocimiento de la imagen. ok, sí, bueno, también lo que quería mencionar con la pregunta es que muchas veces como con lo que sugieren para creación de personajes es que la silueta sea clara, como que tú puedes reconocer al personaje y no Ujú, sea confundido con otros. ujú. Entonces, pues, justo en eso pensé que porque, por ejemplo, lo de la anguila, lo que tú mencionabas, que se puede identificar que es una anguila con y sin los colores, la línea y demás, pues es como la claridad y también el que la silueta sea
muy dinámica. Me parece interesante, es más un comentario que una pregunta. No, y lo es, pero también es un apartado donde uno falla todo el tiempo, porque precisamente uno no está acostumbrado a pensar en silueta, uno está acostumbrado a pensar en términos de línea y cómo las líneas progresivamente van creando formas generales. Uno no suele arrancar pensando en silueta. Entonces, si uno mira a instructores como Peter Han, por ejemplo, o creadores de personajes como Ryan Lang, o sea, hay muchos maestros, y no solo maestros, también gente de nivel intermedio que ya sabe, piense las cosas como silueta. Entonces, por ejemplo, hay procesos en creación de personajes o criaturas donde en lugar de hacer esto que estábamos haciendo nosotros o esto que estábamos haciendo nosotros, hay gente que lo que hace es algo como esto. Toma el pincel, lo pone en negro, le quita la opacidad según presión y dice, como tengo problemas con siluetas, entonces venga y hago una silueta y trato de que la silueta sea distinguible. Y no voy a tener línea, no voy a tener grises, no voy a tener ojitos, no voy a tener contornos hechos con fragmentos, sino voy a tener solamente una mancha. Entonces, ¿qué hago con esa mancha? Pero obviamente cuando uno recién aplica la mancha se ve así, como nebulosa, redondita, pero entonces uno dice, présteme un borrador decente y que sea más nítido, que sea más pequeño también. Uno empieza a pulir y al empezar a pulir, entonces uno encuentra también el contraste de formas, el ritmo de lectura de formas, la identificación de generalidades, por ejemplo, de una cola, de un tentáculo, de una pata, de un brazo, y después uno encuentra la narrativa. O sea, ese cuerpo que tiene tentáculos y cola y patas y demás está haciendo esta acción, y uno lo encuentra desde silueta. Pero otra vez, esto es bacano, hay que estudiarlo y es difícil. Es más difícil que plantearlo en dibujo. Y es más frecuente que conozcamos de dibujo a que conozcamos del diseño y narrativa a partir de siluetas. Entonces, por eso es que lo hago también como aclaración. ¿Quieres empezar a pensarlo como siluetas? Bacanísimo, pero equivócate. Y revisa por qué no se lee, porque en últimas de verdad es difícil. Y mentalízate de una vez a que es una habilidad que vas a adquirir, que tienes que estar bocetando y que te va a ayudar a que tu trabajo sea cada vez más contundente. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. No hay problema. Entonces fíjate, ahí poco a poco estoy describiendo algo que tiene algo de nitidez. Algo. ¿Sí? Esto es algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho practicarlo en tinta, en tinta análoga. Además, pues yo hago mucho dibujo análogo. Pero que independientemente de los medios que ustedes conozcan o les gusten, es un trabajo chévere para ganar ese valor adicional que tiene que puede tener la ilustración, ese reconocimiento inmediato. La silueta es el primer nivel de lectura y al serlo es una buena idea que sea lo más nítido posible, y si no lo es, ya se está afectando la calidad y el impacto de la comunicación que tiene nuestro trabajo. Por eso es que te digo, esto no es solo un apartado bacano, sino es una habilidad. Y es una habilidad que según lo que estemos estudiando, la pueden estudiar o la tienen que estudiar. ¿Quién la tiene que estudiar? Yo creo que un chino de animación que no sepa de estas cosas para sexto, séptimo semestre está como muy en la olla. Alguien que de pronto trabaje más ilustración abstracta o de pronto de más feísmo, más como la estilización no figurativa de las cosas, de pronto esto no le pesa tanto. Para mí, vale la pena que todo el mundo lo estudie, por lo menos para adquirir esa nueva habilidad. Vamos a cerrar ahí. Les voy a pasar esto con una media horita más de trabajo. Ya saben, yo no necesito que me presenten nada a color, ni que me presenten nada finalizado, ni siquiera necesito que tengan trabajo de pintura para la próxima semana. Pero sí necesito que vean este video. Necesito que estén familiarizados con las herramientas básicas. ¿Listo? O sea, es importante que lo más pronto posible ustedes dejen de adivinar, eh, por ejemplo, cuáles son las teclas de borrador, de pincel, de lazo, cómo se saca el panel de capas, cómo se elimina y se vuelve a poner la interfaz. Entonces, vean el video, familiarícense con esas primeras bases y acuérdense, me pueden presentar en digital o en análogo, pero tiene que ser un dibujo limpio, porque en clase vamos a empezar a colorizar. Si alguien tiene alguna práctica de color que la quiera presentar, no hay lío. Y no estoy hablando del trabajo que pedimos para semana 2. Yo con frecuencia le digo a los que están interesados en pintura, empiecen a pintar esferas y muéstrenlas en clase. Si alguien quiere hacer eso, a blanco y negro primero y después a color.
y las podemos revisar un poquito antes de clase, un poquito después o durante el break, alguna cosa. Listo, no hay ningún lío con que quieran hacer más de lo que se está pidiendo, pero para la primera entrega no me hagan nada que tenga ni color, ni grises, ni texturas pesadas. Un buen dibujo en line art, de pronto con algo de entramado, es más que suficiente. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos en nuestra clase 2. Valentina, muchas gracias por asistir. Si tienes alguna pregunta final que te pueda responder, y si no, pues nos despedimos. No, no, señor, pues al menos no traen relación a la, al demo. Ahí no está además la aclaración, al que quiera mandar algún avance para revisión previo a clase de su primer trabajo, el correo está disponible y vamos a revisar su trabajo lo más pronto. Obviamente, si ustedes me presentan un trabajo el jueves en la noche, es difícil que se los tenga revisado el viernes en la mañana, pero si me presentan algo el martes, el miércoles, el lunes, lo revisamos ahí lo más con la mayor prontitud. Pues cuídense mucho todos. Valentina, gracias por asistir. Nos vemos en clase.